Hola Santiago, muy buen día. Muchas gracias por compartir con la Fundación tu proceso de adopción. Muchas gracias. Feliz de que estemos conectando de nuevo y feliz de compartir mi proceso. Sí, sí, bueno, para contextualizar un poquito, tú Santiago estás en este programa que está como proyecto y programa piloto del proceso de adopción de la región de Ñuble, todavía bajo la ley 19.620, que es la ley de adopción que bueno, todavía rige, pero ya ahora hay una nueva ley de adopción que es la 21.760 que se acaba de promulgar, pero esto empieza a regir eh, en unos meses. Entonces tú todavía estás con esta ley de 19.620 y tu proceso, yo sé que ha sido súper guiado, acompañado. Estás con el Servicio de Protección para la Niñez y Adolescencia de Chile y has tenido unos talleres. Primero te inscribiste por internet, después te llegó un correo, después tuviste algunas sesiones que son de acompañamiento de taller y ahora entiendo que tuviste una visita. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, así es. Muy buen resumen. No lo habría podido hacer mejor. Sí, absolutamente. Bueno, nosotros pasamos de las primeras como tres eh, talleres yo le llamaría de concientización en lo que es el proceso de adopción, tanto con preguntas internas, preguntas hacia lo que se viene y cómo nos vemos en ese escenario. Y cerrando eso, nos entregaron un pequeño diploma de que habíamos pasado la primera etapa, que eran estos tres primeros talleres, y ahora empezamos un nuevo proceso que tiene que ver con ya irnos más profundo, hacer el doble clic a los distintos temas. Y en la primera venía con una visita a nuestra casa, la cual agradezco enormemente porque nosotros vivimos en un pueblo un poco más alejado de la ciudad de Chillán. Y entonces se desplazan para acá para conocer cómo es la casa, o hacernos preguntas acerca de cómo está construida. Eh, Fueron muy, muy delicados de nuevo. Yo, algo que admiro de los profesionales que están llevando el proceso, pero además entiendo que tiene que ver con el mismo proceso, es que buscan ser muy respetuosos, respetuosas en este caso, eh, con la experiencia que tenemos cada una de las familias o de las personas que vamos a adoptar. Y, y, y de la misma forma, entonces nos dijeron, bueno, vamos a hacerles algunas preguntas que quizás puedan ser un poco invasivas en el sentido, y nos fueron explicando de la misma manera en que yo le explico a mi hijo cuando quiero que pase algo o necesito que pase algo. Entonces, desde ese punto de vista lo encuentro súper respetuoso, súper bonito. Entonces, bueno, nos hicieron distintas preguntas acerca de, eh, ya saben cuánto ganamos, pero sí, cómo hacemos como para manejar los dineros, cómo hacemos, cómo son nuestras rutinas diarias, cómo hacemos para complementarnos, como con mi señora en este caso. Eh, y bueno, y distintas cosas. Yo esta vez pensé de que iba a hacer una entrevista también con mi hijo, pero la verdad es que no me había equivocado, es en otro momento, en otra instancia en que se le hace una entrevista a mi hijo. Pero bien, pues y mi hijo andaba por ahí dando vueltas, jugando, pidiéndome jugar también con él y todo. Así que eso, bueno, a mi hijo no le gustó tanto la visita, porque bueno, él tiene 7 años, así que él todavía está en esa etapa que quiere jugar, 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 jugar. Y nosotros los adultos estábamos haciendo cosas fomes. Así que él, él estuvo ahí dando vueltas por ahí, por allá, por ahí intervino alguna cosa que se le ocurrió, después se fue y así. Pero en general, bien, muy bien la entrevista. O sea,
que quedé con una muy mala sensación en el sentido de que venía muy cansado, no había dormido casi toda la noche. Eh, Además, me pusieron una reunión justo que duró más del tiempo que yo esperaba. Yo me había pedido desde las 12 en adelante, llegaban a las 2. Entonces, para preparar todo, etcétera. Y la reunión terminó casi a las 3. Y entonces yo dije, pucha, o sea, hacer esperar a la chica y todo, pero por mientras estuvo con mi señora y todo, se adaptó súper bien, lo que agradezco un montón, pero yo estaba en una disposición como muy, muy cansada, muy cansada. Entonces, bueno, desde ese punto de vista me hubiera gustado responder de una manera mucho más concisa, más clara, más completa en muchos sentidos, pero no, no me dio. Entonces quedé con una sensación así como, me habría gustado que fueran distintas las respuestas. Pero no creo que sea un motivo de complicación para el proceso ni nada, sino que nada, habían cosas que me preguntaron que yo quería expresar de otras maneras en el fondo. Pero bien, bien. Bonito, sí, siendo bonito el proceso y todo, así que nada, nada que decir. Mira, varias cositas con respecto a lo que me cuentas. Una es que esta es la realidad y eso es lo mejor que te puede suceder. Que las personas que te están acompañando o evaluando, como lo quieras llamar, vean la situación de ustedes tal y como es, porque esa es la vida. Yo lo que, lo que me venía a la mente cuando tú me estabas conversando es cuando yo hice mi proceso de adopción. En mi caso fue distinto porque yo entiendo que tú dices, vinieron a visitar. Yo entiendo que fue una dupla psicosocial, ¿cierto? Una psicóloga con una trabajadora social que son quienes hacen el proceso. En mi caso, eh, yo hice el proceso primero con evaluación psicológica y después con evaluación social. Y cuando yo iba a la evaluación psicológica, que fueron varias sesiones, siempre entraba y algunas veces, claro, me preparaba, iba y finalmente siempre era algo súper expectante y era una caja de Pandora porque uno no tenía idea qué iba a pasar ahí dentro. Y a veces yo llegaba con tiempo y todo, y otras veces que fueron muchas, que yo venía de la oficina corriendo, llegaba súper apurada a la evaluación, que era presencial, y yo iba a la oficina de la psicóloga, eh, me pasaba que salía de ahí, o sea, yo iba súper espontánea, transparente, porque eso siempre una constante en mí, y salía de ahí, yo cerraba la puerta y yo decía, ahora sí que la embarré. No sé cómo pude haber dicho lo que dije, no sé por qué. Y era, pero ¿cómo si yo tenía preparado, cuando me preguntaran, qué sé yo, qué árbol me gustaba, yo tenía preparado decir que me gustaba el manzano porque tenía muchos frutos, entonces los frutos eran los hijos, y que yo cuidaba el manzano, y resulta que me preguntaron qué árbol me gusta y yo dije que el álamo. Entonces, y el álamo está lejos del suelo, porque las hojas están por ahí arriba, no sé, y me pasaba muchos rollos, como uno dice, muchas películas en mi cabeza, y después me di cuenta que está todo perfecto, porque uno lo que muestra se muestra tal como es. Y en el fondo tú venías de esta sesión de que ibas a terminar, qué sé yo, a las 12 y terminaste a las 3 de la tarde, entonces venías con ese estrés y aún con ese estrés, con esa ansiedad, con esa pucha, disculpen que las tuve que hacer esperar, te mostraste cómo es la vida, que a veces uno tiene que andar apurado, corriendo y no siempre las sesiones son, y las sesiones en familia, y las sesiones con nuestro hijo, no siempre todo es como decía mi abuelita, una taza de leche, no siempre. Así es que yo te invito a que estés
bien tranquilo, relajado, porque lo que las personas que los están acompañando en el proceso eh, quieren saber es cómo es la vida real, cotidiana de ustedes, y esa es. Así es que está Bueno, perfecto. había un tema que a mí no me gustaba, que tiene que ver con que ahora estoy pasando en la pega un proceso que es una vez al año y que es el más estresado de todo el año. Entonces, eh, mm, era como, la vida no es así, esto es solamente una vez al año, ¿cachai? Entonces, como que no logré expresarlo lo suficientemente bien eso y ese tipo de cosas. Pero entiendo, eh, hablaba con una madre acerca de este proceso hace poco eh, y le decía, mira, uno de mis desafíos más grandes de la vida es ser auténtico y yo sé que fui auténtico ahora en la entrevista. Pero no siempre me gusta todo tipo de autenticidad mía. Y eso, pero es eso, en el fondo es como... Y por otra parte, un proceso personal que yo hago siempre es como soltar, soltar, soltar. Es decir, está bien, o sea, si por las cosas que yo me hubiera gustado que hubiesen sido distintas, eh, y no lo fueron, y por eso no quedamos como idóneos para ser una familia adoptiva, soltar la idea de que lo somos, digamos, y punto. Y es como, eh, sigo agradecido del proceso, independiente si salimos bien o no, como en algún momento lo comentamos, es como a pesar de que esta autenticidad no me gusta, es como, está bien. Creo que la autenticidad, como tú estás diciendo, es algo que tiene que primar. Así que, está bien. Súper bien. Como, Sí, y con lo que dices, ahí hay dos cosas. Una, que está perfecto esto de ir y con la aceptación, que yo acepto el resultado, como sea. Y por otro lado, si tú sientes que el llamado es a, a tener un hijo y que llegue, a tener otro hijo en este caso, y que llegue por adopción, siempre hay un camino alternativo, siempre hay un plan B. Yo he conocido familias que han hecho el proceso en un momento, han salido con algunos, digamos, ustedes son, en este momento no son idóneos porque les falta trabajar tal o cual cosa y la familia ha hecho el proceso, si es relacionado con psicólogo, por ejemplo, han trabajado el tema que tienen que ver si es un duelo, por ejemplo, y después se vuelven a evaluar y han pasado, han seguido sí, adelante. He tenido otras familias que me han contado y que he conocido que han hecho el proceso, no han salido idóneos y han hecho el proceso nuevamente en otro lugar, con otros profesionales, con la misma, por ejemplo, con el mismo servicio de Mejor Niñez, pero no lo han hecho en una ciudad, sino que lo han hecho en otra ciudad, con otros profesionales, y también, y luego le ha ido bien y han tenido su familia. Entonces, siempre hay un plan B, siempre hay una alternativa. Y muchas veces en esta primera instancia, a lo mejor mi situación es de una forma, yo estoy de una forma. En otra situación, con una segunda evaluación, yo ya he ido procesando ciertas cosas, entonces ya voy con una mirada distinta, entonces sí puedo ser idónea. Entonces siempre hay un plan B, a lo mejor en un momento no, pero con la confianza, con la convicción de que si yo quiero ser mamá, papá por adopción, sí lo voy a hacer porque si tengo el llamado en mi corazón, es porque un hijo me está esperando, porque mi hijo me está esperando en alguna parte, mi hija me está esperando en alguna parte. Entonces, con esa mentalidad también y seguir adelante. Y sabes que te quería preguntar,
qué tipo de cosas fueron las que te preguntaron? Yo te puedo compartir en mi caso. Vieron, qué sé yo, si estaba adaptado, o sea, si mi hijo iba a tener un lugar bien seguro donde dormir, que tuviera su espacio, tuviera sus cosas, o por ejemplo, que si era una casa de 2 pisos, que en mi caso en ese momento así era, que que dependiendo de la edad que tuviera mi hijo cuando llegara, que hubiera cuidado con con las escaleras que había, con escalas, con distintas cosas que tienen que ver con el cuidado de los niños. Ahora, en tu caso, ¿qué fue lo que ellos preguntaron muy sutilmente, como tú dices? Mira, yo soy un poco eh, lerdo con esas cosas, en el sentido de que no sé hacia dónde iban las preguntas. O sea, me imagino que siempre va hacia las adopciones, pero las preguntas tenían que ver, bueno, es que nosotros también les comentamos cómo era nuestro plan. Nosotros hicimos una casa y una de esas habitaciones está hecha para nuestro segundo hijo. Entonces, la primera es para un niño pequeño, es decir, los enchufes están a una altura que un niño pequeño, digamos que gatea, no lo puede tocar, no nos puede meter la mano en el enchufe ni jugar ahí a meter cosas. Y ¿cómo se llama? Los interruptores para la luz están más bajos. Entonces, cosa de que si el niño ya está caminando, puede prender la luz solo. Entonces, esa es la pieza que está usando ahora mi hijo. eh, la otra pieza tiene los enchufes y los interruptores de manera normal. Entonces, nosotros le decimos a nuestro hijo, esta es la pieza de grande. Entonces, tú cuando ya venga tu hermanito, tú te vas a cambiar acá porque tú eres más grande y a él le dejas este otro espacio. Entonces, tenemos ya todo un discurso familiar de cómo vamos a usar las piezas y todo. Y también ahí, entonces les estuvimos contando, también tenemos, donde estoy ahora yo, es un estudio. Y una de las cosas que nos preguntaban, ya, pero este estudio, ¿se queda alguien a dormir acá? Dijimos, no, este lo usamos solo de estudio. Entonces, esa fue una pregunta que me pareció eh, extraña en el sentido de que nunca me hubiera imaginado usar este estudio para que alguien se alojara. Pero puede ser también, sino, solo que, bueno, le comentábamos, este es el espacio que nosotros pensamos como para trabajar, si que nuestro hijo, o sea, poner otro escritorio y aquí trabajar, aquí caben 4 personas, 5 personas sin ningún problema. Si mi hijo necesita hacer trabajo en grupo, cabe aquí el grupo completo. Entonces, como pensado en todas esas cosas, es como este es el espacio de trabajo en el fondo. Así que eso también, y qué otra cosa, después, bueno, mostrarle un poquito que teníamos 2 baños, cosas así. Eh, y por fuera el patio y el espacio que teníamos hacia atrás, que no es nuestro, pero por ahora es de mis suegros. Y también nosotros aprovechamos de ir, por ejemplo, cerca del río y cosas maravillosas que tenemos la suerte de vivir, digamos, y que las queremos compartir también. Nos preguntaron acerca del barrio en el cual estábamos. Aquí es tranquilísimo. De hecho, a ver, tengo un vecino que está como a 70 metros de mi casa y ese es el vecino más lejano, o sea, de al lado me refiero. Mi otra vecina está aquí al ladito colindante, pero no son casas pareadas, entonces ahí es un entorno muy tranquilo. Me preguntaban si estábamos cerca de algún lugar que fuera peligroso. Le decía, bueno, en el pueblo donde vivimos todo está cerca, entonces lo peligroso y lo no peligroso está cerca, no sé cómo decirlo. Pero bueno, eran muchas preguntas que sobre todo tenían que ver con alguien que vivía en una ciudad y quizás en una ciudad más grande. Y en nuestro caso eso está completamente salvado. Además, como me preguntaban, por ejemplo, la relación un poco que teníamos con los vecinos,
Nosotros le decíamos que para nosotros nuestro hijo es como tratamos de salir lo más posible a la plaza, que está a 1 kilómetro de acá, y vamos caminando. Entonces, cuando vamos caminando, todos los vecinos saludan a mi hijo. Mi hijo se siente un personaje. Él dice, todo el mundo me conoce. Y así como, o sea, y también un poco les contábamos nuestra mirada de la infancia y de la crianza. Eh, que en este caso está bien alineada, a mi parecer, con Mejor Niñez, en el sentido de respetar los espacios de los niños lo más posible, eh, y de darle voz, voto en todo, todo lo más que se pueda, digamos. Pero también hacerlo parte de una comunidad, en el fondo, como son los vecinos. Por ejemplo, hace muy poco falleció un vecino y era que falleció ya más porque era viejito. eh, um, y cada vez que le veía a mi hijo, y no sé, era el tiempo de las cerezas, sacaba de su cerezo y le llenaba manos llenas, y mi hijo se iba comiendo cerezas de vuelta, y cosas así que es súper lindo, son cosas súper lindas que tenemos acá, que tenemos la suerte, en el fondo, de vivir. Pero también lo poníamos como que en el fondo es un lugar muy acogedor para estar, ¿sí? Y nosotros lo elegimos así, precisamente por eso. Eso, y después nos preguntaron harto de hábitos, hábitos que nosotros teníamos. Y eso, por ejemplo, hobbies, en qué momento les dábamos los espacios, eh, cómo era el mundo del trabajo. Por ejemplo, algo que me preguntaron era ¿en cuántos trabajos había estado? Y yo dije, oh, qué raro, no me habría imaginado que eso era importante. Pero claro, me imagino que tenía que ver con catear un poco cómo es la estabilidad laboral. ¿Sí? Así que bueno, y además el motivo por el cual había salido de esos trabajos. Eh, entonces, bueno, y les comenté un poco. Eh, Eso también me preguntaban qué nivel de estabilidad sentía que yo tenía en el trabajo actual. Eh, y ahí también estuvimos conversando de ese tema. Y preguntas para tanto mi señora como para mí. Eh, eso es un poco lo que podría ser como de manera resumida, de cuáles fueron las preguntas. Mira, Y después nos dejaron, no sé si se nota, pero es un documento como para empezar a mapear las redes. Y perfecto. el siguiente y hacer un cuadro socioeconómico, cómo nosotros dividimos los dineros, ¿sí? Que a mí me encanta, todos estos temas ya los tengo, pero todo esto va a ser rápido de llenar porque es algo que yo llevo siempre. Y eso, y bueno, y como la siguiente entrevista es sobre la pareja. De hecho, yo pensé que en esta misma entrevista nos iban a hacer preguntas, pero no nos hicieron nada. Y esta pregunta sobre la pareja es por separado. Yo decía, ¿en serio? No, yo quería que fuera juntos. Pero eso, entonces mi señora va a ser en un horario y yo voy a estar en otro. Eh, Así que eso. Y otro punto adicional que me gustaría hacer mucho énfasis, al menos en el Ñuble lo están manejando así, es cómo se adaptan a nuestras disponibilidades. Yo lo encuentro increíble. De nuevo, es un servicio público, tienen los horarios laborales que tienen, y aún así se adaptan lo más que pueden a nosotros. Y yo de verdad lo agradezco enormemente, enormemente. Porque, por ejemplo, en el momento en que mi señora iba a hacer la entrevista, yo preferí que no por temas de trabajo, entonces elegí a la siguiente semana, y esa siguiente semana mi hijo baila en el colegio y yo quería estar. Entonces me dije, mire, podemos a tal hora, no sé qué, para que pueda estar con su hijo. Y es como, wow, te agradezco mucho, genial, ya, perfecto. Pero además
después me llamaron y me dijeron, justo ese día vamos a hacer la celebración interna de Fiestas Patrias. ¿Será posible que lo agendemos a una hora un poco más temprana de que ellas entren? Entiendo, a las 8:30, para que pueda igual ir a ver a su hijo y que nosotros lo vamos a hacer. Y entonces fue como, pero claro, o sea, yo me voy a pedir el día completo para tener la disponibilidad a la hora que sea. Y podía más temprano yo también, pero ya con eso, para mí eso significa mucho. O sea, están muy, muy comprometidas en que estas cosas pasen. Así que, nada, súper agradecido. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Mira, con respecto a, a esa pregunta que te hicieron de la estabilidad laboral, claro, yo creo que por un lado eso, efectivamente, la estabilidad laboral, de que no tengas muchas lagunas, todo ese tipo de cosas, por un lado, por un tema económico, y por otro lado, que también eso habla de la personalidad, Ujú. de que tú te comprometes con algo y de acuerdo a la cantidad de tiempo que estás en un trabajo, que eso también puede influir en el compromiso que tú tomas con tu vida también, con tu vida, con la estabilidad familiar, con el compromiso que uno adquiere al tener un hijo, que es un hijo para toda la vida, quizás por ese lado. Y por el lado de de la pregunta de eso, de si alguien dormía en esa habitación, pues quizás también va por el tema de que muchas veces hay hermanitos que buscan papá. Ah, No te han ah, preguntado, no te han preguntado la opción ah, de... wow. Claro, porque Oh, no me ustedes, lo mira, habría imaginado. Sí. claro, mira, ustedes viven en un Eh, entorno súper, súper acogedor, con unos vecinos que se nota que como bien buena gente, tienen un lugar amplio, eh, quizás, yo no sé, pero a mí se me vino a la cabeza eso, que quizás puede ser que en algún momento les pregunten, ¿saben qué? Hay una posibilidad de que son unos hermanitos los que vienen, pensando siempre en que el servicio y en general en las fundaciones lo que se hace es que ven el tema de forma natural, o sea, si tu hijo tiene 7 años, lo que se espera es que los hijos que lleguen por adopción sean menores que la edad de tu eh, hijo, independiente de la edad que tenga tu hijo. Si en mi caso mi hijo tiene 12, el hijo que llegue por adopción después debería ser 12 o menos. sí, mira, no me lo había imaginado que podía ir por ahí. Súper. O sea, claro, porque yo siempre pensé que si adoptáramos hermanitos, sería genial que pudieran dormir juntos en la misma pieza. Y en la pieza que tenemos caben dos camas sin problema. Eh, eso, lo que hemos conversado internamente con mi señora es que es más difícil. Algo a mí me encantaría, pero es más difícil que elijamos esa opción. Eh, y es sobre todo por el nivel de carga que implica. O sea, no solamente financiera, que es harta, sino que es sobre todo emocional. Eh, Porque además se pueden generar bandos también, ¿no? En el sentido de que son dos hermanos que están, por decirlo, yo al menos así lo veo, vienen de una situación muy difícil y por lo tanto ellos están, ¿no?, lo más unidos posible y van a ser ellos contra el mundo en el fondo. Entonces se van a potenciar mucho en ese sentido y bonito que tengan ese lazo, pero también va a ser, por ejemplo, con mi hijo va a ser dos contra uno, por decir algo. Cosas así, entonces, bueno, no sé, son muchos temores, pero a mí me encantaría. O sea, si yo mi trabajo estuviese de cuerpo presente acá, donde vive mi familia, yo iría por esa opción todo el rato. O sea, porque a mí me gusta ser muy presente en la crianza.
Entonces, nada, pero obviamente igual es una decisión de familia, no es mía solamente. Así Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, y después en algún momento también van a tener alguna entrevista nuevamente con la familia extensa, con familia extensa, con supongo. tíos, Sí, primos. supongo que en el fondo tiene que ver con esta elaboración de mapa de redes, donde identificamos las personas que son nuestras redes en el fondo. Y ahí seguramente nos van a pedir como los contactos y se les llamará, se les tratará de contactar para, para conocer un poquito cómo es el entorno, cómo son las redes, qué tan fuertes son y ese tipo de cosas. Cuéntame, ¿y qué ha sido para ti, para tu señora o para los dos en conjunto lo más difícil que han pasado en el proceso? Difícil. No siento que haya algo difícil todavía. Em, a ver, desde lo personal, quizás yo podría decir que el darme cuenta lo prejuicioso que soy, bueno, yo ya lo soy, o sea, ya lo sé, pero el nivel de prejuicios que tenía, sobre todo lo hablo con personas que son adoptadas, que yo ya conozco y que no entendía por qué se comportaban de una u otra manera. eh, a mí me dolió, en realidad, me dolió ser así o haber sido así. Algo más difícil creo que todavía no pasa. No podría ponerle eso, sí. Pero eso, y bueno, y lo importante también del proceso. Hablaba con otra mamá durante la semana pasada acerca del proceso, y ella estaba fascinada de cómo yo lo estaba viendo, lo estábamos viviendo con mi señora. Lo que le comentaba era que ojalá mucha gente, independiente si es susceptible, es una familia susceptible de adopción o no, o una persona soltera susceptible de ser padre o madre adoptiva, eh, creo que es muy importante que muchos pasemos por el proceso, porque vamos a entender lo que significa un niño que tiene que pasar por el proceso de desarraigo de su familia, independiente de por qué fue, y entender cuánto podemos aportar, independiente si somos o no familia adoptiva o de acogida. Creo que podemos aportar muchísimo, mucho, de distintos ámbitos, y independiente de si somos profesionales o no, o qué sé yo. Entonces, nos ayudaría a todos a pasar por el proceso y yo lo recomiendo a todos los que puedan. Entonces le recomendaba a esta mamá de que si le llamaba la atención que pasara por el proceso, independiente si va a terminar adoptando o no. Me dijo, ¿en serio? Y bueno, y ella finalmente la remitía a tu fundación y a lo que tú estás compartiendo, porque en el fondo, de verdad creo que es importante que nos abramos la cabeza, abramos los ojos, el corazón, y entender de que es una realidad súper difícil de vivir y, y que está pasando y pasa todos los días y que está en nosotros el poder hacer algo. Así es, así es. Te lo agradezco Santiago y además complementar eso que dices con la experiencia que nosotros en la fundación estamos teniendo. Nosotros estamos haciendo charlas presenciales, ahora vamos a empezar a hacer masterclasses de diferentes temáticas online, entonces también uno puede asistir, pero en estas charlas presenciales que son informativas y para incentivar e informar referente a la adopción, nos toca mucho ver, además de personas que están interesadas en la adopción, estar
y compartir con personas que son personas a veces mayores, que ya no están en condición de adoptar por la edad, por ejemplo. Aunque ahora en esta nueva ley se amplió el rango de edad y ahora va a ser hasta los 70 años. En la ley antigua era hasta los 60, ahora hasta los 70. Y esto es por las regularizaciones familiares también, que son personas que ya están con sus hijos, como, no sé, por ejemplo, están eh, casados o están conviviendo con una pareja y el hijo es de la mujer, por ejemplo, pero el esposo o el hombre siempre ha estado con el papel de padre de ese hijo. Entonces, por eso yo Mm, creo que se amplió un poco el perfecto. rango etario. Entonces, me pasa mucho que llegan personas que no están en condiciones de adoptar, pero sí están abiertas a saber de adopción para poder compartir la experiencia y poder desmitificar cosas y hacen muchas Maravilloso. preguntas relacionadas a los genes, a, a los comportamientos y cosas que uno dice, no puede ser que hoy día aún haya este tipo de pensamiento con respecto a la adopción. Y uno se da cuenta que hay mucho mito, que hay mucha, mucho de estigmatizar a las personas, a las familias. Y, y por eso estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, que independiente de que una persona vaya a hacer el proceso de adopción y vaya a empezar y terminar el proceso, digamos, saliendo con su hijo para toda la vida, eh, esto es una lección de vida, el proceso en sí es una lección de vida, te ayuda con tu familia biológica, te ayuda con como uno ve la adopción cuando yo tengo un primo que llegó por adopción, cuando yo tengo un alumno que es familia de adopción. Y entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Obviamente siempre el enfoque es que las personas que hagan el proceso sean familias de adopción para optimizar los recursos de personas, de todo lo que todo lo que conlleva el proceso, obviamente. Pero, pero es muy, muy, muy bueno, tanto para uno como para la sociedad que, que sepamos más de la adopción, del proceso, del trauma complejo, de desmitificar ciertas cosas que tienen que ver con la genética, porque nosotros también somos ambiente, somos entorno, tenemos esta neuroplasticidad cerebral, que todo tiene que ver con, con el apoyo, el cariño que uno vaya sintiendo, con que te ayuden a potenciar las capacidades que tengan, no solamente lo que viene por plan de estudio. Hay tantas aristas, tantas cosas que, que se pueden ir mejorando a nivel de sociedad, a nivel personal, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que es algo por lo que uno debería pasar independiente de si va a adoptar finalmente o no. Sí, sí, y también es muy importante todo el trabajo que estás haciendo tú, Sol, con tu fundación, para ir rompiendo estos mitos, estas barreras e ir haciendo una nueva narrativa sobre lo que es adoptar y los motivos de la adopción y todo. Así que Sí, muy agradecido con todo tu trabajo que estás haciendo, contento también de poder aportarte de alguna manera. Y eso, pues, sigamos colaborando. sí, gracias Santiago. Aprovecho de invitar a la gente que va a ver este video, que tenemos una próxima charla presencial que es también informativa de adopción, que es frente a la Plaza Ñuñoa en Santiago, en la Virgen de la Leche, el 25 de septiembre,
justo después de la reunión que se hace de misa ese día, es desde las 8:15 hasta las 9:15 de la noche, para todos los papás, mamás, familias que quieran saber más de la adopción y que quieran ser familia de adopción, están cordialmente invitados y son bienvenidos de forma presencial. Y además vamos a estar subiendo la información a las redes de la fundación, para que se conecten para trabajar temas específicos que tienen que ver con duelos, expectativas, motivaciones y procesos, también información de la nueva ley, cuáles son las diferencias que hay entre la antigua y la nueva, y todas esas cosas que siempre son para aportar y para que, como digo, que la gente siempre tome una decisión informada. Así que muchas, muchas gracias, Santiago, y nos vemos en un próximo encuentro para que sigamos adelante y que el universo, Dios y la vida bendigan tu proceso y que sea grande la familia. Gracias. Bueno, vamos, seguimos por ello. Un abrazo Bueno, enorme, muchas gracias, Sol. para ti también un abrazo. Chao, Santiago. Chao. Chao.